Hola, esperando hayan tenido una noche excelente y un despertar entonces con muy buenos propósitos, con la mente y la certeza de que hoy entonces Dios va a cuidar como siempre de nosotros. Ayer habíamos estudiado qué es lo bueno. Hoy vamos a estudiar un poco de lo que es lo mejor, porque cuando vamos conociendo y recorriendo el camino cristiano, entonces cada día es mucho mejor, porque es mucho más bendecido. Vamos a irnos a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 11 y el versículo 40, primera parte. Porque Dios siempre provee para sus hijos todo lo mejor. Siempre provee Dios para sus hijos todo lo mejor. Él quiere lo mejor para sus hijos con el fin de llevarnos a pasar de una situación buena a una mejor. Con el solo hecho de habernos dado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, como sumo sacerdote que interviene por nosotros ante la presencia de Dios, como un mediador de un mejor pacto, pero este pacto esta vez establecido sobre todas las promesas que Dios tiene para con nosotros. En la palabra de Dios son muchas, 360 no temas y más de 3700 promesas. Con una sola que cada día en cualquier circunstancia nos apropiemos, ya estamos recibiendo entonces lo mejor, porque el deseo de Dios es llevarnos a un nivel integral en nuestras vidas, creciendo y sobre todo mejorando en una relación de amor con Dios, que cuando es el Espíritu Santo la que la guía, entonces también mejora la relación con el prójimo. Lo importante es nosotros prestar atención cada día a las instrucciones que Dios nos da y entonces viene una vida de vivencia en lo mejor, en lo mejor. Podríamos hacernos otra pregunta a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué podría ser para nosotros en lo mejor en el camino cristiano? La misericordia de Dios que está escrita en el Salmo 63:3. La misericordia conlleva a alcanzar el perdón cuando se busca realmente con fe y cuando en realidad está conmovido nuestro corazón por haber pecado, ¿no? El Salmo 63 dice, porque mejor es la misericordia de Dios. Porque mejor es la misericordia de Dios. Está mi alma apegada a ti, oh Dios, y tu diestra, o sea, tu mano bendita, siempre me ha sostenido. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración y guarda mi alma. Tú haces alegrar en mi vida las salidas de la mañana y de la tarde, porque siempre me visitas en gran manera y tu visita siempre me enriquecerá. Está escrito en el Salmo 63. Entonces mire, tantas promesas
que hacen entonces que nuestra vida sea una vida mejor, porque en ella va a estar siempre cifrada la esperanza para cualquier dificultad. Si nos vamos un poco a la palabra de Dios, encontramos que muchos hombres y profetas y hombres de Dios tuvieron también dificultades en su diario vivir, dificultades familiares como José, que Dios le dio el don de adivinar los sueños y los hermanos le tenían envidia. Y por eso, según está escrito en Génesis 37, 17, 27, lo vendieron como esclavo a Egipto, estuvo en la cárcel, lo calumniaron, pero él nunca perdió la visión de Dios. Él sabía que había un Dios que tenía un propósito en su vida y siempre confiaba entonces en él. Y si vemos más adelante, Dios engrandece a José y es el segundo después de Potifar, del faraón, en Egipto. Y Dios lo utiliza para aún salvar a sus hermanos y a su pueblo del hambre y de la escasez de comida que había en esa época. O sea, Dios lo lleva a lo mejor. También encontramos el caso de David. David fue también un hombre perseguido por el rey Saúl. Y sin embargo, Dios ve en él un corazón sincero y decide que va a ser nombrado rey de Israel. En primera de Samuel 15:26 encontramos que Saúl era el rey de Israel, pero desobedece la voz de Dios y entonces Dios le envía un mensaje con el profeta Samuel y le dice que el reino va a ser quitado de él y que le va a ser dado a otra persona. Y David en esa época estaba siendo perseguido por David, por Saúl, que quería matarlo. Y ahora lo encuentra el rey, el profeta Samuel, y Dios le dice, úngelo, porque este va a ser el que va a pastorear mi pueblo. Entonces, de la circunstancia difícil en la que se encontraba huyendo, viviendo en las cuevas, viviendo en las cavernas, viene ahora el Señor y lo nombra el ungido de Israel, el rey de Israel que ha entonces de dirigir a su pueblo. Abraham, según Génesis 12:1, el Señor se le aparece y le dice, vete de tu familia, vete de tu parentela a la tierra que yo te he de mostrar. La familia de Abraham tenía una característica y era que eran muy idólatras, pero Abraham era de corazón sincero y Dios vio que lo podías utilizar como instrumento en su viña, en su camino, en su senda, y entonces le dice que lo mejor es que salga y se aparte de la familia y le sirva entonces a él. Las penurias que pasó Abraham, lo podemos encontrar en el libro de Génesis, fueron tremendas, tremendas. Pero mire, si usted va al libro de Hebreos 11, usted va a encontrar que Abraham fue llamado el padre de la fe y fue llamado amigo de Dios. De esa circunstancia mala en la que estaba, Dios lo lleva a lo mejor, lo lleva a ser su amigo, amigo personal de Dios. Entonces mire que la circunstancia negativa, cuando se coloca en las manos de Dios, es muy positiva porque estamos demostrando que en nuestras propias fuerzas no podemos y dejamos entonces que Dios nos tome esta situación y nos lleve entonces de lo bueno a lo mejor. Vemos otro caso aquí del apóstol Pablo cuando sale
a predicar, ¿no? A los viajes misioneros. Lo podemos leer en Hechos desde el capítulo 13, el versículo 40, y ahí muchos capítulos adelante habla de todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y llega un momento en que los que han salido con él, porque armaron un, digámoslo así, un parche grande, un grupo grande, y deciden entonces, no, nosotros nos vamos a devolver. No se cumple el objetivo que se había programado antes de salir y lo dejan solito. Unos predican en Corinto el caso de Apolos, que era uno de los que iba con él, y entonces se devuelven. Eso lo encontramos también en el libro de Hechos 19:1. Y Pablo continúa su labor. Fue tomado preso por hablar del Evangelio, fue azotado, fue colocado con grillos en, en un patio, digámoslo así, a sol y al agua. Pero viene él y clama a Dios y le dice, y el Señor envía el ángel, y el ángel va y da libertad a Pablo, y de las enseñanzas del apóstol dirigida por el Espíritu Santo de Pablo, entonces Dios lo utiliza como instrumento para dar a conocer el Evangelio a los gentiles. De lo negativo en que estaba, clama a Dios y el Señor lo lleva a lo mejor. Y ni se diga nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo. No hizo sino servirle a todo mundo, alimentarlo, que todo mundo estuviera bien. Está escrito y dice que no hubo otro como él, que donde quiera que pasaba, ningún enfermo había. Habían aldeas completas donde él pasaba y había sanidad. Y sin embargo, lo llevaron a la cruz. Y los primeros que el Señor podía ver que estaban diciendo, crucifícale, crucifícale, era a los que él había ayudado. Pero, oh situación, incluso muere en la cruz, pero al tercer día resucita. Triunfa sobre el mal, triunfa sobre el pecado y reina en el corazón de cada uno de sus hijos que le busca, que le cree y que lo acepta como su Salvador. Entonces vamos de lo mejor, de lo bueno a lo mejor. Ahora tenemos en cualquier situación en la que nos encontremos ese Dios que nos ayuda, ese Dios que está intercediendo por nosotros ante la presencia del Padre y que siempre, Isaías 41:10, no lo olvidemos, nos da la promesa de que siempre nos ayudará. El hecho de nuestra naturaleza humana siempre hace que nos desanimemos en cualquier circunstancia. Así hayamos tenido una bendición muy grande, siempre nos desanimamos después aún de una gran bendición de Dios. Veamos al caso de Jueces 15, 14 al 19 y encontramos a Sansón entonces enfrentado con 1000 filisteos, con una quijada solamente de asno, pero fortalecido por Dios. Y usted sabe lo que es una batalla con 1000 personas, queda exhausto y lleno de sed. Y de inmediato entonces él clama a Dios, pero clama como con una queja y le dice, Señor, después de este triunfo me voy a morir de sed. Y Dios escucha inmediatamente la oración de Sansón y del mismo huesito que tenía ahí, el Señor en su poder hace brotar entonces agua y él la bebe y queda fortalecido. Este clamor, cualquier situación en la que nos encontremos, nos recuerda que Dios escucha siempre el clamor de cada uno de nosotros cuando estamos cansados y hace brotar vida cuando todo parece seco y sin salida. Así que ánimo en el Señor y por muy difícil que sea la circunstancia, recuerde que según está escrito en Lucas 1:37, tenemos un Dios de imposibles, un Dios que todo lo puede. Solamente es creer en fe y saber que en su presencia siempre estaremos
en lo bueno, en lo mejor. Dios bendiga su palabra.